Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro directo, nuestro directo tradicional del viernes, un directo que obviamente vamos a estar hablando muchísimo del calciomercato, ya que ayer fue un jueves realmente muy, pero muy movido sobre eso, así que tocaremos esos temas, hablaremos un poquito también de las llegadas, porque no solamente hay temas de salidas, así que estén atentos a eso y también tocaremos el tema de la previa de este último amistoso, el que digamos va a ser realmente la prueba de hierro, creo yo, para esta Juventus de Igor Tudor. Por fin podremos ver quizás un partido más serio previo a que comience el campeonato. Pero bueno, chicos, antes de empezar y mientras va llegando el resto de mis compañeros de viaje, pasamos al chat. Hoy el ganador es Sebastián Griñetti. Saludos, pueblo, desde Argentina. Y hoy la verdad es que empezamos una hora tarde por unas situaciones personales, pero de todas formas la gente se conectó súper temprano. Y no se olviden que en YouTube está esta situación de como una competencia interna en cuanto a el público, ¿no? Y mientras más comenten, pueden ir subiendo en ese ranking y tienen unos emojis especiales. Carlos Piñero, segundo. Chao, pueblo, feliz viernes, viva la Juventus. Claro que sí, un abrazo para ti, Carlos. Luis Vallejo, Mercato is lazy. Saludos. Así es, pero bueno, hablaremos de eso. Capo, saludos, familia, fino a la fine, Forza Juve, un abrazo a ti y toda tu familia también en Trinidad y Tobago. Nairón Pérez, hola Joshua, ¿cómo estás? Saludos, estoy saliendo de clase de especialización. Me volé media hora de clase para estar en Pueblo Juve. Saludos y bendiciones. Un fuerte abrazo a ti, Nairón. Gracias por estar, de verdad. Mientras tanto, le damos la bienvenida. Tato, ¿cómo estamos, hermano? ¿Qué pasa, Capi? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Hacía tiempo que no Súper te teníamos. entretenido con este mercado que estamos haciendo. Claro, cómo no, cómo no. Especialmente, ¿no? Ya las compras, las salidas, nos estamos moviendo Demasiado muchísimo. movimiento, demasiado movimiento. El Bonker este año va a estar difícil para ti porque hay demasiado que No, cubrir. pero que este año no hizo falta. Pega la foto del año pasado igual a este, no hay mucho que hacer. Aunque sí es cierto que se han gastado ¿cuál es la última ficha que leí? 119 millones, me parece. Lo gastó Juntoli, se lo gastó Exacto, lo gastó Juntil el año pasado, los pagó como Lee este año, ¿no? Qué vaina, qué vaina. Así son las deudas, hay que pagarlas al final del día. El mercado de Juventus, 100 y pico millones de euros. Ay, ¿cuántos jugadores, qué jugadores trajiste? Bueno, trajimos a Joao Mario y repescamos al Conceição. Jonathan David, ya te olvidaste de Jonathan David. Y a Jonathan David que no pagamos nada por él. Por ahora, porque no hemos cerrado. Estamos justo en los saludos. Astrofu se conecta desde Twitch también. Siempre un abrazo para ti, siempre presente. Francisco Sierra, saludos a todos. El profe se pintó el pelo de amarillo. El profe se pintó el pelo de amarillo. ¿Qué querrá decir? Buenos días, pueblo. Percy Gavidia. Un abrazo para ti. No te tenía, Percy. Quizás es primera vez que estás aquí. Coméntanos. Daniel Martínez, siempre presente. Chao, pueblo. Saludos. Atención, atención, llamó el profe, mira, Francisco Sierra se pintó y inmediato salió el profe porque no iba a permitir eso. ¿Cómo estamos, profe? Sin profe? pelo amarillo, sin pelo amarillo. Sí, vale. Bueno, no sé, no sabe, tiene la cámara apagada. Te pintaste el pelo de amarillo, dice Francisco Sierra, prof. Vamos a ver si nos contesta ahorita. Mientras tanto, Danielone Martínez, chao pueblos, saludos a todos, veo la alineación titular y no me gusta Kelly como titular. Es más, como suplente. Danilone se conecta esta semana los 3 lives. Se los mandó Danilone. Qué grande, Danilone. Es más, como suplente, así como no me gusta Tudor como DT, es mi opinión. Grande, grande. Buen día, Capi. Un abrazo a ti. César Moyano, saludos de Ecuador. Bendiciones y fino a la fine. Un abrazo a ti, a todo Ecuador. Alcides también, que estuvo con nosotros el miércoles. Manda saludos. Percy Gavidia, desde Perú, fino a la fine. Grande, grande, Perú. Un abrazo para allá también. Rey Duarte, nuestro chilena de Locatelli. Hoy es viernes de Pueblo Juve y Pueblo lo sabe, solo aquí, en el mejor lugar, en el mejor espacio, donde están solo los verdaderos amantes de la Juve. El que no deje like no quiere a su mamá. Esos son hechos. Gianfranco Giannini, grande también, otro de nuestros miembros. Jair González, otro miembro. Buenas tardes, pueblo. Parece que el mercado se mueve un poco. Ando viendo un poco del partido del guión antes de irme al trabajo para echarle ojo a Arnau Martínez, del Girona. Ok, hablaremos de Arnau Martínez.
Jefferson Escobar, Jared Cor, otro miembro, saludos pueblo, y viendo al rival directo de la Juve en Copa Italia, Empoli ganando tanda de penales. Bueno, el Empoli nos eliminó. Happy, ¿no te hará daño hacer el programa así todo precioso? Madre mía, uy, cumplidos, César, ¿eh? Yo no, Qué espectáculo. Saludos desde Montevideo. Este mensaje es para el pro, que dice que no hay nadie en Uruguay que nos ve. Grande, Jonathan, representando. Alberto Ramírez, saludos hermanos. Miretti in. Bueno, así parece. ¿Cuándo sale Arthur? Grande pregunta. Muchísimos comentarios, sigan poniéndolos ahí, yo los iré resaltando. Que ve que lo iban a vender y se inventa una lección para que no lo vendan. Para asegurarse quedarse. Sí, mi primera vez que le escribo, soy juventino de siempre, lo sigo, una grande, Percy, qué bueno tenerte por aquí y me alegra mucho que hayas escrito. Andrea Saboca, buon Ferragosto from Canada, grande Andrea, gracias por estar aquí, buen Ferragosto a todos. Lamentablemente por estos lares donde vivo yo no se celebra el Ferragosto. Prof, ¿cómo estás? Nos dijeron que te habías pintado el pelo amarillo, pero yo veo que no. Vino, pero la barba en todo caso, ¿no? Porque ¿cuál pelo me voy a pintar? Bueno, no, fíjate, no especificó. Un filtro de TikTok, algo así. Francisco no especificó, ¿eh? Puede que sea otro pelo también, no necesariamente. Francisco Sierra, si es Francisco Sierra. Todo el profesor se pintó el pelo de amarillo. Top. Francisco Sierra, top, nada más con ese sombrero, imagínate. Es así. Quiero decir que te podrías enseñar un sombrerito de eso. Un sombrero de todo paisa. El cocodrilo Dondi bianconero, Francisco Sierra. Qué fuerte, qué grande. Otro que es top es Oliver Di Pillo, ¿eh? Ahorita viene la época del sombrerito, pero el playero, ¿no? El famoso sombrerito. Pero todavía no. En agosto vimos a... Grande anuncio. Vimos a Marco. Eso lo vimos a Marco en el estadio. Sí, pero ese es el de Barra Brava, porque sabes que Marco no es muy playero, ¿no? Él es de eso típico italiano que se pone nervioso cuando hace calor y se van a la montaña porque necesitan 12 meses de frío, ¿no? No pueden pasar un poquito de calor. Pero lo tremendo de ese video es Dieguito, ¿no? Dieguito es el nuevo Adrián Rabiot, ¿no? Que te tiene el pelo suelto, después te tiene la colita ahí, no, fenómeno. Espectacular, ¿eh? Personaje clamoroso. Sí. No, impresionante. Para quien no sepa de qué video estamos hablando, ayer publicamos un video que tuvo poco cariño, tengo que decir, ¿eh? La verdad es que me decepcionó el poco cariño que tuvo el video, pero es de justo Marco y Diego desde el estadio durante el amistoso y se metieron al campo de juego y nos enseñaron un poquito de cómo era eso. Bel Daspo les hace No, es el único, es la única vez que te puedes meter al campo de juego sin recibir un Daspo. Así que bueno, tranquilos ahí. Percy Gadivia, Sebastián, mándale saludos a toda de mi familia, que es juventino, hasta mi perrita Mía. Sebastián, mándale. Bueno, aquí no hay Sebastián, pero le mandamos saludos a Mía, a toda tu familia. Mientras tanto, Tato se hace más zoom. Fenomenal. Mira, este comentario de Oliver Di Pillo dice, chicos, un dato. Hasta ahora, las inversiones de fichajes, Premier, 2.700 millones, Ligue 1, 900 millones, Serie A, 850 millones, Bundesliga, 745 millones, la Liga, 440 millones. Esos son solo las compras. Lo interesante es el neto, exacto. El neto es interesante. El neto al final creo que, corrígeme Tato, ahorita no tengo el dato en la mano, pero creo que la serie, la última, con un neto tipo positivo de 2 millones, una cosa por el estilo, mientras que el neto de la Premier League era 1.7 mil millones. Y eso fue hace un par de días, cuando todavía no hemos terminado ni siquiera. Eran 1.000 millones, pero eran 1.000 millones, 100 millones la liga, exacto. 2 millones el calcio. Exacto. Y eso fue hace unos días que han habido operaciones que se cerraron desde ese entonces. Así que, fuerte. Se metieron a pegarle a Vlahovic. Bueno, chicos, ¿por qué no empezamos ahí? Porque no había tenido la oportunidad de hablar con ustedes sobre el amistoso de entre familia, ¿no? Que al final realmente no termina siendo un partido completo. El mismo Tudor estaba bastante molesto al final porque solo se pudo jugar 52 minutos. Algunos de los reporteros decían que en zona mixta se veía bastante molesto porque lo consideraba como un entrenamiento perdido
el buen Igor Tudor. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la fiesta en el Allianz Stadium? Se premió también, bueno, se felicitó a los chicos que fueron campeones de Italia. Vimos a la Next Gen, vimos a la Juventus, vimos un Douglas Luiz inspirado, un Douglas Luiz que pues suscitó muchísima especulación de que si se debería quedar o no, y al final pues solo tuvieron que pasar 24 horas para que el mercado quitara esa emoción. Empiezo contigo, prof. ¿Qué te gustó y qué no te gustó del amistoso en familia? No, me parece absurdo que tú vas a la cancha a ver fútbol y decides no ver fútbol, pues. Entonces, bueno, pero no sé, no entiendo cómo Pero funciona si siempre ha esa sido así, yo no dinámica. entiendo por cuál es tu... Siempre ha sido así. Pero en el 70, en el 75, No, no, hace la no, no. invasión. Ha sido así todos los años. Todos los años es igual. Bueno, no, La gente va a eso. a mí me parece que cada vez entran más temprano. O sea, entonces, ¿cuál es la No, diferencia? sí, había un video estaba viendo que entraron en el minuto 23 en el 2019, creo. Minuto Cuando lo hacían 23, allá, pero del segundo cuando lo tiempo, hacían Villarosa todavía. pero No, no, 23 el segundo. minuto 23 el primer tiempo. Bueno, eso es absurdo. Para mí eso es Habrá sido la absurdo porque época de Cristiano Ronaldo, qué sé yo, no sé. tengo la Igual, oportunidad de ir a ver fútbol y luego invadir la cancha, pues voy, veo fútbol y luego invado la cancha. Entonces, o sea, ellos eligen solo invadir la cancha y no ver fútbol. O sea, es un entrenamiento a puertas abiertas. Lo que pasa es que quizás que es mala mía entrenamiento. que soy amante del fútbol y a mí me encanta ver hasta un entrenamiento. Entonces, Esto es peor que ir allí y no ver el fútbol, ¿eh? 70 personas viendo el directo, 11 me gusta solamente. Esa no la entiendo yo. Tato, ¿tú qué te pareció la situación ahí, el amistoso? ¿Algo que quieras La verdad yo resaltar? no ¿Algo lo que te vi, porque gustó? cuando vi las alineaciones también me pareció que era como darle unos minutos a los que no están jugando y evitar que se te vaya a lesionar nadie, que se lo vaya a llevar la gente que se mete en el campo, qué sé yo. O sea, me pareció cualquier cosa menos algo y muy ahora nos vamos a formal, la tener verdad. que mamar también a Miretti y toda la... Y se rompe, ¿no? Miretti se rompe que en el Pero ven acá, amistoso. Qué bueno, vale. vamos a hablar de Miretti otra vez, porque así va No, el mercado de la Juventus, que lo que hacemos es hablar de Miretti. O sea, ese había ya lo tocamos. no, vamos a verlo desde el punto de vista positivo. Un solo lesionado en toda una pretemporada, yo creo que eso es récord, ¿no? Si miramos las pretemporadas pasadas, bueno, Bueno, falta No en todavía terminado la ver realidad hubo pretemporada. tres. En realidad No ha hubo tres. terminado la pretemporada. Milik, quién se... que se le cayó una pesa en la pantorrilla. No, Capi, no me ponga nervioso, no me ponga nervioso. Pero bueno, estos son cifras oficiales, no estoy inventando yo. Pero qué Milik, oficial, no me haga poner nervioso. Nico no jugó Nico, contra el Dortmund porque se no, lesionó. no está No, no lesionado. se lesionó, Nico. No se le Ah, está pues. haciendo. Bueno, aquí, señores, damas y caballeros, ustedes pueden ver como el prof y Tato no leen Pueblo Juve, porque No está lesionado, señor. Lo que ya Tendrá no una está lesionado, pero sobrecarga o se algo. lesionó. no, Ah, bueno, estaba ya vamos a cargadito, buscar, vamos a buscar. estaba Una cansadito, carga, sí, no, no está así lesionado. como lo mismo que Bremer, lo mismo que Gildis, lo cual me parece positivo. No sé, bueno, tratando de ver cositas, ¿no? De lo que uno puede captar, que esa prevención de que evalúan ya que el jugador está sobrecargado y lo guardan, ¿no? Lo dejan fuera A del eso vino, entrenamiento. para eso vino Modesto, ¿no? A eso vino. Sí, correcto, está bueno, está bueno. ¿Se los leo o lo quieren leer ustedes? No sé, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no, Nico no está lesionado, ni se ha lesionado, ni nada. O sea, tú lees si quieres, cada quien hace lo que quiera, pero Nico González, al igual que Bremer, al igual que Gildis, no están lesionados ni han estado lesionados en toda la pretemporada. La única lesión hasta ahora en la pretemporada es la de Miretti. Muy bien. Después me lo explican. Bueno, chévere. ¿Qué les pareció a Que por Vlahovic cierto, en el amistoso? vamos a terminar hablando de Miretti, pero vieron la comunicación exactamente, para que no vean que era culpa de Mota, la comunicación es en 15 días lo volvemos a ver. No hay, no hay precisión de ningún tipo.
Es cierto, En es 15 cierto. días nos volvemos a ver y a lo mejor en 2 meses juega el muchacho de nuevo. Una Ah, lesión pero de no bajo hay. grado. Ah, no, hay, Sí. no hubo, o sea, hubo lesión hubo Lesión de lesión bajo grado, dijeron lesión de bajo grado, y en 10 a 15 días se volverá a hacer las pruebas médicas para ver cómo va la recuperación. Sí, pero en lo que Tiempo te de dice que recuperación indeterminado. hay lesión de bajo grado, ya quiere decir que te tienes que mamar Miretti por lo menos hasta Bueno, 10 a 15 días se acaba el mercado, o sea, muy Por específico eso. la fecha. De todas maneras, no es lo mismo, escucha, no es lo mismo que te pase con Miretti que te pase con Douglas Luis. Mira, Claro. a mí Douglas Luis no me molesta para Porque a nada. Miretti lo puedes A tener ahí. mí No, pero lo digo, si no me lo tienes en encanta. el plan y tampoco lo vas a tener Pipo. jugando. Oye, esta foto de Pipo no la tenía, prof. ¿Tú la tenías? No, no, pero ¿cómo Qué me va a quitar la guapo, foto Pipo, ¿eh? de don Ramón? Pero me quitó la Sí. foto de don Ramón. Bueno, No, pero Pipo, qué guapetón, sácamelo, Pipo. vale, sácamelo. Fuera, Pero bueno, prof, hoy está, pero de baneado, verdad, baneado. arisco, ¿ah? Pero, pero ¿qué Mira, foto es esa, Pipo? Pero por favor, tenía la foto del libro, don Ramón, y pone esa foto que no entiendo. A ver, ponlo otra lo vez. A ver. importante es que Marco Di Santo dice, no sabía que tenían Telegram, ahora me uno. Están Ah, abajo, estoy mira tú, pasando los mira tú, enlaces de la Telegram. mejor de las redes sociales. En facto. Y también en este link que les puse en el mensaje pueden encontrar todas nuestras redes, para aquellos que no sepan en qué redes estamos. Don Ramón will be back, dice Pipo, grande Pipo. No, Vamos, Pipo, vamos, negro, vamos, vamos. Chicos, antes de tocar el espectacular el tema Douglas profe Luis, porque creo que es un que tema se le importante. mete el argentino cuando se molesta. Sí, viste, Espectacular. tú lo escuchaste, ¿no? Después dicen que soy yo, pero yo también lo escuché, tienes razón. Háblame de Vlahovic, Tato. Háblame de Vlahovic que falla un gol en boca de jarro después de una excelente asistencia de Miretti. Se Ese agarra los Vlahovic. abucheos de todo el estadio y después mete un golito ahí con una asistencia de Douglas Luis. Cuéntame. A este punto estamos claros que Vlahovic, su prioridad es ganarse los 12 millones de dólares del año que viene, porque no los va a cobrar más nunca, ¿no? Correcto. Pero qué Entonces, tipo de idiota, ¿no? En un o entrenamiento, sea, en no familia, escucha, él entonces está eligiendo botar aplaude a su la carrera. grada. Qué tipo imbécil, de verdad. Vino el profe está O sea, inspirado. a este punto, él cumple el contrato el año que viene y mentalmente se retira. Es un exjugador. Bueno, que se retire como se retiró Romeo Beckham, como se retiró el hijo de Totti, todos estos chicos que se retiran a los 20 años, lleno de plata, que se retire y ya está. No lo Hijo va a de quién extrañar es nadie, Vlahovic. no lo va a Vlahovic, no lo va a extrañar nadie. Ah, Solo Mondragón lo va a extrañar. mira, esa es la tristeza de ese tipo. Pero qué fuerte, ¿no? O sea, porque tiene 20, ¿cuántos años? 26 años, o sea, es joven, todavía es joven. Y cuando llegó, oye, ¿ustedes se acuerdan? Llegó y lo pusieron el DB7, ¿no? Porque tomaban la camiseta de CR7, lo pusieron en el centro del proyecto, se invirtieron muchísimo dinero y también la misma Juventus, en cierta forma, se puede argumentar que soltó a Dybala para poner todos los huevos Claro, en la claro canasta que de sí. Dusan Vlahovic y este termina de esta forma. Pero Qué también fuerte. te digo algo, era imposible predecir que esto iba a terminar así. Por supuesto, no, Imposible. imposible. Pero bueno, esa es la otra. Porque el Vlahovic que compramos era un jugador que tenía todo el perfil de crack. Bueno, El que claro, la estaba compramos. rompiendo en la Fiorentina, sí. Yo creo que la pubalgia, o sea, físicamente se recuperó, pero yo creo que mentalmente lo terminó de joder, porque después de la pubalgia no pudo ya más nunca recuperar, creo yo, No, ¿no? es que yo creo que lo que le dio la pubalgia le dio, no sé, en la pituitaria, en la base del cerebro, porque Llámate a Juan Diego, que sácalo del quirófano un ratico para que nos explique la pubalgia cerebral. Dusan le falta una mamá latina para que lo des. unos chancletazos de esos para jugar. Un chancletazo ahí en la jeta. No es tu madre. Eso sí es verdad, César Moyano. Ay, coño, su madre. Ay, qué vaya. Bueno, la cuestión con Dusan, chicos, es que pues el único club
al cual él está interesado ir, que no sea turco, es el Milan. Su agente lo fue a tratar de vender a la baja en Inglaterra y nadie lo quiso. Literalmente le dijeron, no estamos interesados. No, es como una tercera, cuarta opción para nosotros. Y esa gente, tú sabes que Y está seguro que comprando se lo todo el dijo mundo. para no quedarle mal. Así que no, Exacto, eres la tercera opción, pero seguramente no era ni una ni tercera. exacto, Mira, hay un exacto. video, ahorita que hablamos de la Premier League, que estamos hablando aquí de todo como los locos, hay un video de la Premier League, de los jugadores, generalmente los nuevos, aunque hay algunos de los viejos también, presentándose, diciendo la pronunciación de sus nombres. Está muy interesante porque hay una banda de jugadores nuevos, de nacionalidades exóticas y de nombres muy súper curiosos. Y esa estaría buena ponérsela a los italianos, ¿no? Que pronuncien los nombres como les da la gana, sin temor a Dios. Que Está te súper bueno el mortifica. video. No está mala idea, no está mala. Pero no, lo que estaba diciendo No, es que, pero, bueno, Bueno, por ejemplo, está el rumor este. Ustedes me dirán, del Chucuhuema ese. no vale. imagínate, no, llega ese y le van a decir cualquier cosa al tipo, cualquier cosa. No, bueno, ese rumor no tiene ni pies ni cabeza. Ray Duarte nos dice, no podíamos predecir el rendimiento, pero sí el hecatombe salarial. Ese es el verdadero error, no su rendimiento, porque los goles ha metido, pero nada cerca de lo que cobra. Ya luego su actitud lo mató. Eso también es cierto, ¿no? El peso del salario sobre la situación No, sí y la influye. modalidad del salario, Sí, sí, eso que salario. va incrementando Porque él año tras ganaba año. más a medida que se queda más tiempo. En efecto. Y quien no necesariamente gana más mientras se queda más tiempo, pero siempre está, es Pierutz. ¿Cómo estás, Piero? Bienvenido. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien, Tal. Piero? Sí, sí, todo bien. Un poco de sueño, pero Aquí todo bien. tenemos un compatriota tuyo Ajá. que primera vez menciona, ¿no? Dice que nos sigue hace tiempo, pero ahora primera vez que viene a mencionar y poner su comentario. Percy Gavidia. No sé si, obviamente, no creo que se conozcan, pero te quería hacer saber que Perú bien representada en el chat también. Lo Qué bueno. perdimos. Ah, ok. Qué feo. Gracias, Nos Percy. dice, Gracias, pero qué Percy. feo el Capi, qué feo, que nos dice, no sé si se conozcan, como si Perú fuera una tribu de 20 personas. Entonces, coño, mira, hay otro peruano, seguro lo conoce. Yo no dije eso, yo dije seguramente no se conocen, solo para que Bueno, estuviera bien representado. no, la Pero verdad es que no bueno, lo el conozco, profe hoy vino pero con lo ganas de conoce. sangre, pana, increíble. Se está peleando con todo mundo. Bueno, lo que yo le estaba diciendo de Vlahovic es que el único equipo al cual sigue interesado en Vlahovic y el único equipo al que quiere ir supuestamente es el Milan, pero el Milan está a punto de cerrar por el préstamo de Højlund. Entonces, todo perfila que nos vamos a quedar con Vlahovic, chicos. ¿Qué les parece? Aún así, yendo por Kolo Muani, porque eso está muy avanzado, según Romano, Moreto, esta gente que sabe más que yo, ¿no? Lo de Kolo Muani está prácticamente hecho. Y Nico Skira dice que ya tenemos un acuerdo con Kolo Muani de 5 años a 7 millones netos por año. O sea, se va a bajar el salario para venir con nosotros. Pero, entonces quiere decir, Kolo Muani llega, tenemos a Jonathan David y Vlahovic se queda también. ¿Qué les parece eso? Piero, empiezo contigo. O sea, yo creo que es algo que ya se veía venir. Yo honestamente lo veía desde el primer momento en que supe que Dusan no iba a renovar, que eventualmente íbamos a contar con Dusan como un paquete por ahí y dos más, ¿no? Entonces, creo que lo que yo haría es poner a calentar a Dusan todos los partidos y tenerlo como una última alternativa a la delantera, ¿no? Porque recordemos que Kolo Muani llega como titular, para mí va a ser el titular, y David va a pasar por una fase de adaptación, porque todavía a nivel físico se nota que no está al 100, ¿no? Se nota que todavía está tratando de entender la filosofía de Tudor, y el que mejor pues ya conoce, ya ha demostrado con goles es Kolo Muani, ¿no? Y bueno, que Dusan pues sea el tercero. No lo veo mal, me parece que tienes una buena variedad de delanteros o de nueves que te podrían funcionar, ¿no? O sea, lamentablemente sí nos afecta un poco a nivel económico, pero después lo veo bien.
Y Milik, bueno, Milik es el amuleto que absorbe las lesiones de todos. Ese es su trabajo y del Uy, equipo. eso estaría bueno. Eso estaría muy bueno. A él. Tato, voy Mira, contigo. Piero, ¿Qué te parece? ¿No? Dale, prof, dale, dime. no, que quería decirle a Piero que la filosofía que tiene que entender David es que cuando está frente al arco tiene que intentar pegársela a la malla y no al arquero, ¿no? Porque Coño, prof, pero, o sea, van dos amistosos, 1,5. Para tú de verdad hoy te y se la pegó despertaste de Tengo que hoy. 5 preguntar si veces se había visto el amistoso con la y Next se, Gen. y se la pegó Mamma 5 veces mía. al arquero ahí. Le quemó la jugada al pobre Rui que se dribló como Bueno, 3 pero veces. Tremenda jugada de Rui, ¿eh? mejor Tremenda que jugada de falle, Rui. mejor que falle Increíble, ahorita, Rui. mejor que falle ahorita, ¿no? Y que las Por meta eso con los te que digo, suman. Yo creo que los delanteros tienen que meterla, papá, nada más nada, porque aparte tenemos tan poco gol, o sea, no hay muchos jugadores con gol y si David no las mete, estamos jodidos. yo honestamente no confío mucho en los delanteros que marcan en la pretemporada, porque Dusan marcó goles en la pretemporada pasada y King también marcó goles, me acuerdo una vez, y bueno, ya más la historia, ¿no? O sea, de verdad que no sé. Ayer estaba viendo un video del gol de Di María. Nosotros hemos sido tan tóxicos los últimos años que hemos podido apagar a tipos como Di María. Nosotros nos traemos aquí al que sea y le quemamos la pólvora. No sé qué está pasando aquí. A Di Es verdad, María, que es un tipo que al equipo que ha ido, a la edad que haya jugado, ha brillado. la ha Lo sube, partido. sí. Es increíble. Es un buen punto, ¿eh? Todos decían que él era que se había pagado a propósito para estar bien para el Mundial y tal. Pero no lo sé. Es Luego una va y vaina se va al Benfica, no, que se va a retirar y hace 2 años espectaculares ahí en el Benfica. en el Benfica, sí. Bueno, chicos, ¿qué les parece? Un tridente de ataque, bueno, no tridente, pero 3 delanteros centros de ataque, Jonathan, David, Kolo Muani y Dusan Vlahovic con el aguatero Milik ahí. Vlahovic, Bien, ¿no? no vas a contar con él, lo vas a meter ahí en las rotaciones para que juegue con Miretti el partido de Copa Italia ya, ¿no? Una emergencia nomás, ¿no? O si alguien se lesiona, ¿No? por ahí. ¿De qué ríes, prof? ¿De qué te ríes, prof? No, que Tato dice que Miretti y Vlahovic van a jugar la Copa Italia, pero cuidado que está por ahí Alberto en sintonía que dice que Miretti va a florecer como la flor Mira, hablando de la flor, ¿qué pasó, Tomás? ¿Cómo te Bienvenido, la va? Tomás, ¿cómo estás? Hola, Tommy. No se No te se te escucha, escucha, no Tom, se no te se te escucha. escucha nada. Mejor. Ahora sí. ¿Cómo estás? Escapándome del trabajo como Tato. Bueno, fíjate, antes que nos diga un poquito, Galduar renueva la membresía por el mes 21 con Pueblo Juve. Qué grande, Galduar 9821, uno de los originales miembros. Y después De las OGs. AMRQ dice, ARMQ, mi primer live desde que lo sigo por YouTube, al fin coincido con un día libre en mi trabajo, lo sigo de toda la vida en X, me gusta mucho Colo, pero pagar 60 millones por él me parece excesivo. Grande, ARMQ, gracias por comentar, de verdad, qué bueno tenerte aquí en vivo y por todo tu apoyo estos años. Tocaremos el tema Kolo Muani. Estamos hablando de Dusan Vlahovic, el profe nos estaba diciendo por qué se estaba muriendo de risa y llegó Tomás. Por eso. Le borraste la sonrisa, Tomás. No, ya el profe y yo nos llevamos bien. Costó como 3 años de transición, pero nos llevamos bien. Hubo que votar a Allegri para que... No, Alegría, pero ya Mota, después Giuntoli. la era Mota Giuntoli fue curativa para La reconciliación fue para el... Tomás, no, para Tomás, porque él se dio cuenta al final, ¡Ah! después de estos 12 meses de sufrimiento extremo, que coño, que quizás lo otro tampoco era tan anti-fútbol como él pensó y él recapacitó. Y Tomás es un hombre nuevo, es un hombre renovado. Por cierto, Piero, hoy estoy tremendo, yo no sé por qué no me han bajado de este live. Estaba viendo una entrevista del Tigre Gareca. Ídolo de Perú, ¿verdad? Qué tipo simpático, ¿no? El Tigre. No sé si ídolo, pero sí.
Sí, es querido, es querido. Ah, ya le soltaste la mano ya al Tigre. No, Claro, mira, un poco por la puerta de atrás, yo ¿no? lo que te puedo decir de todos los técnicos que al menos dentro de mi razonamiento futbolístico he podido ver, el Tigre me parece que es un trabajo bastante interesante, ¿ah? Es un caso de estudio, creo yo, porque se metió en la mentalidad de un jugador, de los jugadores peruanos, que realmente los jugadores peruanos, o sea, no quiero hablar mal, pero priorizan muchas cosas diferentes a lo que realmente tienen que hacer. Y yo creo que el equipo que termina tomando la selección en el periodo de Gareca da tremendos resultados, ¿no? Por ahí yo, bueno, no sé, tengo muchos amigos metidos en el fútbol, se hablaba de un caso en específico, ¿no? Araujo, que es un defensa que en verdad, tipo, es un defensa promedio, a él se le decía, ¿no? Tú mentalmente, a nivel de números, tú puedes contra Suárez, tú puedes anular a Suárez. Y así psicológicamente los preparaban para poder enfrentar ese tipo de partidos. Y en verdad el trabajo era tan bueno que tú veías que en verdad se lo creían tanto que se reflejaba en la cancha. El mismo Cristian Cueva es un jugador que es bastante polémico y que para más metido en el mundo de la farándula. La farándula, sí. ¿No? Pero que cuando estuvo con Gareca fue la ficha, ¿no? De Gareca. O sea, fue realmente... No, Alianza Lima no. No tiro la sal. Fue la ficha de él, ¿no? Y es bastante curioso, ¿no? Como muchos de ellos tomaron ese protagonismo. Farfán, por ejemplo, fue un jugador apartado de la selección por Gareca. Claro, y luego vuelve. Venían a la selección a un poquito de joda, ¿no? Un poquito Exacto. de joda, un poquito... Sí. Bueno, todo muy interesante, pero esto es Pueblo Juve, entonces podemos regresar a hablar de la Juventus, no sé, digo yo. El profe sonó bastante para la Juve. Disculpa el profe. No, mentira. Sí. Profe, tú que no ves mucho fútbol italiano, te gusta más el fútbol español, cuéntanos el rumor el Arnau, que está sonando. ¿Lo tienes Arnau ahí? Arnau Martínez del Girona. No lo conoce nadie eso, no lo conoce nadie. ¿Con quién está hablando Tato? Cualquier cosa. No, él me tira a mí que el fútbol español y tal. Pero... O sea, se viene la banca de Joao Mario. Se viene el palo a palo Nico Nahuel. Nico Nahuel, ¿lo hacen ustedes? Nico Nahuel, palo a palo. Nah. Yo no sé. No. Yo sí. No me gusta nada Nahuel, Yo sí lo haría. ¿Harían el palo a palo Cholo Tudor? No. No, lo llevo el brazo de aquí, lo voy a buscar. Lo busco, me lo pongo aquí a cuesta y lo llevo allá a Torino a pie, weón. Pero la Juve necesita 29 millones, ¿no? Reportaba Agresti hoy, 29 millones para no registrar una minusvalía por Nico González. Nahuel Molina, no sé cuánto valga. Yo a Nahuel no le he estado siguiendo la pista, ¿no? Pero, o sea... te costará 25, 30 igual. O sea, tendría que haber una... 25 quizás. Sí, tiene que haber algo de dinero de por medio. Lo que pasa es que si hacemos la suma de Artur Pjanic, o sea, le podemos poner que cada uno vale 50 y hacemos... No, ya no, porque si no viene Quiné y se emociona. No, pero la otra vaina que decía Moreto hoy, porque también por lo mismo de Arnau Martínez, es que la Juventus sí quisiera hacer una compra para el lateral derecho, pero no puede hacerla hasta poder vender a Savona. Y Savona sí, hubo un poco de interés por parte de clubes ingleses, pero esa pista parece que se enfrió. Entonces, y la otra pregunta es, ¿para qué vamos a traer a un Arnau Martínez? ¿Para qué traemos un Nahuel Molina si Igor Tudor va a insistir en jugar con línea de 3 atrás? ¿De qué te sirve traer a esos jugadores? Porque Nahuel creo que pasa el carrilero. Molina sí es el carrilero derecho que necesita este esquema. O sea, él juega carrilero, no lateral derecho. Te hace las dos cosas, O sea, él puede jugar lateral derecho en línea de 4 o carrilero en línea de 3. Yo Entonces, creo que no tiene sentido es Arnau. ¿Cómo, perdón? No, Arnau es más de línea de 4, Savona es de línea de 4, Calulo es de línea de 4. Digamos, todos los que tenemos en la plantilla es de línea de 4, por eso tú eliges usar línea de 3. Exacto. Y el único que no es en línea de 4 es... ¿El Arnau profe?
¿No lo has visto? No, Línea de 4, en dice. 4, en 4, en 4. En 4 lo has visto. No le gusta en 4 Yo lo he visto en 4 y no me gustó. No me gusta el pago ese en 4. No me gusta. Bueno, mira, regresando a Douglas Luiz, porque lo habíamos tocado el tema, ¿no? Y me gustaría saber su opinión, porque se está reportando que está, bueno, Nikos Kira acaba de publicar, Douglas Luiz está a un paso del Nottingham Forest, contrato hasta el 2030, todas las partes involucradas tienen la confianza de finalizar el acuerdo dentro de poco. Igual Romano y Moretto estaban hablando de que están trabajando fuerte para que se concluya este traspaso. Douglas Luiz quiere regresar a Inglaterra. La Juventus necesitaría recibir 39 millones para no recibir una minusvalía. Se hablaba que el Nottingham Forest habría aceptado la transferencia o el traslado definitivo del brasileño, que es lo que buscaba la Juventus. La Juventus no quería hacer un préstamo con opción de compra, pero por 30 millones. Entonces, díganme ustedes, ¿les parece, no sé, bien que se vaya Douglas Luiz? Le hubieran dado una oportunidad. Y aquí yo les quiero poner también esta situación. Nosotros sí podemos decir, nos emocionamos con Douglas Luiz porque jugó bien contra la Next Gen, un equipo de Serie C. Tienes toda la razón, hay que tomar eso con pinzas. Pero también es cierto que tenemos un mediocampista por el cual pagamos aún más dinero que Douglas Luiz, que desapareció con la Next Gen. ¿Alguien vio a Koop Miners en el amistoso contra la Next Gen? Entonces, muy bien que podamos Ese es salir de Douglas Luiz su y tal, y principal superpoder. todo este Su hate contra principal Douglas superpoder Luiz. es la capa invisibilización. Ya, pero, o sea, no estamos dejando ir a Douglas Luiz muy temprano, chicos. ¿Qué opinan? Seguro que sí, pues se quiere ir. Vino a Italia con novia, lo dejó la novia. Todo lo que podía salir mal salió mal. Creía que iba a romper, no la rompió. Pensó que iba a estar con un entrenador vanguardista, ahora se la tenía que calar a Tudor. Qué sé yo. Pensó que iba a hablar portugués con el entrenador y ahora tiene que hablar croata, italiano, qué sé yo. Todo le salió mal. Entonces se quiere ir. No quiere entrenar, no quiere llegar a la fecha, no quiere nada. Entonces que se vaya. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. ¿Qué es Sacarle un plata y Koop que Miners por venga el usted? siguiente. ¿Sabes que son Douglas Luiz, son ese tipo de jugadores que de repente tú en el entrenamiento, tú dices, bueno, no se exige, parece que va a media máquina, pero después en el partido se transforma, o sea, te agarra el equipo, te agarra la pelota, tiene buen pie, tiene buen toque, tiene asistencia, verticaliza, juega corto, juega largo. Entonces, Tiene el claro, toque. teníamos bueno, y es lo que tú dices, pues le salió todo mal y tiene que tener, ¿no? ¿Quién es el entrenador del Nottingham Forest? Porque igual tiene que ser un entrenador Es un Eh, que portugués, tenga, es un portugués, no, es sí, un sí, portugués. algo Santos, ahorita se me ¿Es olvidó el nombre. Santis? ¿Es Santis? No. No, 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 Santos, Santos. el que Uno era de Espíritu Espíritu Tottenham. Santo. Santo, Espíritu Santo se llama. Espíritu Santo, bueno, ¿No? el Espíritu Santo no lo Eso es lo conozco que les mucho, dije pero que tiene que venía ser Tudor para jugar. un entrenador de esos de un poquito de mano derecha y mano izquierda, ¿no? Que tú dices, bueno, mira, coño, hoy entrénate bien, de repente un día que lo ves ahí medio enratonado porque salió la noche anterior, te haces medio el loco y lo vas gestionando, pues lo tienes que gestionar porque al final es un jugador de ese estilo, pero es muy bueno, muy bueno. Muy bueno, a mí me da lástima que se vaya porque es un jugador de calidad. No tenemos jugadores de calidad en el equipo, Pero el ni jugador más cerca, calidoso, Locatelli es el jugador más calidoso de la media cancha ni cerca. y bueno, es una lástima, pero bueno, ese destino está marcado. Creo que, bueno, lo que pregunta David, ¿no? Yo creo que todos le daremos más oportunidad a Douglas Luiz que a Koop Miners, pero no vemos forma de que eso vaya a suceder, tanto así que estamos a punto de venderlo. Y hay un problema es que comentario, ojo aquí de la Rey cosa, Duarte, que dice, les digo una cosa, amigos, Koop es nuestro nuevo Arthur. Fuerte, ¿eh? ¿Opinan lo mismo? Tal vez. ¿Quién sabe? mira, para poder vender hay que conseguir a alguien que quiera comprar. Y si Claro. por el único que te vienen a tocar la puerta es por Douglas Luiz, ya ven dónde está Koop Miner entonces. Igual a mí me da pena que se vaya Douglas Luiz. O sea, yo de verdad que le hubiera dado un año más. O sea, al final, en la posición que lo pongas, de una u otra forma, si recupera su nivel, te va a sumar, ¿no?
A mí lo que me mata es sacar a Douglas Luiz para traer al danés o Ramsey. más o Ramsey. mortadela que... Eso es lo que me Pero- mata a mí, porque si tú sales de Douglas Luiz y Julio, vienes y dices, bueno, utilicé el dinero para traer a Colomboani, Julio. bueno, está bien, mejoraste el equipo, pero sales de Douglas Luiz y te traes al otro muerto. Se Me vuelvo llama, loco. no lo está insultando, es que se llama Muerton Julman. No, pero es el otro, Bien, es Matt no, O'Reilly. claro que ese es se muy llama caro así. para nosotros. Ese no lo tú podemos dices- pagar, tú pero. dices el otro, O Ramsey. o Ramsey. El Ramsey, sí. Me vuelvo loco. Todo apunta a eso. Douglas Luiz Tato. para traer a Ramsey. Todo apunta a eso. Todo apunta a que la Pero venta eso de sería Douglas peor. Luiz lo vamos a sustituir No, con no, O'Reilly. eso es lo que está pasando, profe. Eso es lo que está pasando. Pero yo tenía entendido que la plata le iban a poner en Colo. No. Colo llega O sea, igual. bueno, de lo que O'Reilly. dicen los que saben, ¿no? De nuevo, nosotros aquí estamos discutiendo tipo los vainas que publica Romano, Moreto, etcétera, Nico Skira, esta gente que sabe. Ellos dicen que quien va a sustituir a Douglas Luiz es Matt O'Reilly. Y además Me Moreto vuelvo loco. hoy salió con una información que Matt O'Reilly lo estaba buscando la Juventus hace un año, cuando no podía terminar de cerrar a Cup Miners, lo estaba buscando como alternativa en caso de que no llegara Cup Miners. Y después, para este verano, Giuntoli también lo quería traer independientemente, tanto así que su agente y padre estuvo en la Continaza en marzo, abril, para empezar a alinear las cosas. Eso es cosa que me vuelve loco, que estamos haciendo el mercado que iba a hacer Junto. Excelente punto, Tato. O sea, todo esto y al final vamos a hacer el mercado que él tenía planeado hacer. David lo iba a hacer Junto. El O'Reilly también. Colo lo trajo Junto. Con Seisao también. Con Seisao lo trajo Junto. Pero Giuntoli fichamos bien. El único que no vamos a traer de Giuntoli es Veiga. Que lo iba a comprar por 50. Y cuidado. No lo vería mal, Y cuidado, porque una si pregunta. A Kelly, a lo mejor. No. Veiga está yendo para el Valencia o el Villarreal, una vaina así. Pero Daniel Ceja se vuelve miembro, nuevo miembro, grande, Daniel, qué grande. Muchísimas gracias por ese cariño, de verdad. Y bueno, no solamente hay beneficio de la membresía, sino que también nos apoyas y nos das ese cariño. Mil gracias, Daniel. No sé, chicos, es raro. Todo eso es bastante raro, la verdad, en cuestión de hacer el mercado que estaba haciendo Giuntoli. Pero bueno, nada, Matt O'Reilly viene supuestamente a sustituir a Douglas Luiz. Entonces, como dice Jonathan Lorenzo, vas a tener a O'Reilly y a Coop. Sin saber qué es la Coop, ¿no? Complicado lo de Coop también, ¿ah? Necesita un suplente para el suplente. Bueno, por eso no vamos a quedar con al final, con Miner va a ser el suplente de la media cancha, de la línea de 2. Entonces están buscando el suplente de Miretti. Matt O'Reilly, suplente de Miretti, no. En la misma posición. Bueno, pues ese doble pivote ya tienes a McKennie. Yo creo que O'Reilly va a jugar. Miretti, Sí, McKennie te puede hacer ahí el comodín. McKennie, Cup Miner, Locatelli, Turán, que tiene esos 4 ahí. Y está buscando gente para los 2 enganches, digamos, Gildi, con Seisao, o Ramsey, Miretti. Y ¿sabes cuántos goles hay? No, hay 0. Porque ya Sancho, Sancho se lo empaquetó la Roma, porque nosotros lo liberamos y se lo va a llevar la Roma. Pero creo que. Y nosotros vamos a tener que morir con esos 3, con Colo, con David y bueno, y Dusan, sabrá Dios qué va a hacer. Bueno, lo de Sancho a la Roma yo no lo termino de comprender, ¿no? Porque, bueno, hay una oferta oficial de la Roma, como reportamos en la Juve en un minuto. Sancho está tomando en consideración, pero todavía no ha aceptado la oferta de la Roma. Pero se decía que, porque sabemos que la Roma está ahorita pactada con la UEFA por el Financial Fair Play, ¿no? Entonces tiene que tener un balance, digamos, de entradas y salidas. En teoría no podría comprar a Sancho sin tener una salida importante a la Roma. Y lo que se decía es que Koné, creo que se llama Koné. Manu Koné. Exacto, se lo iban a vender al Inter.
pero Coño, acaba, no, pues, acaba de salir. queman Trigoria, weón. Queman allá la vaina, porque es el jugador bandera, es ese. Con él. Por eso, ya va. Entonces, ahorita acaba de salir la familia Frederick, según Fabrizio Romano, salió diciendo que no van a vender a Manu Koné, que se lo van a quedar porque lo consideran un jugador fundamental y que la oferta del Inter fue rechazada. Pero entonces, si es así, ¿cómo compras a Sancho? O sea, yo sé que esto no es todo Roma, pero... Ellos están buscando salir del 9, de Dovic, pero tampoco eso no lo quiere nadie también. Pero no lo quiere nadie, por eso te digo. O sea, al final puede estar muy cerca Sancho en teoría de la Roma, pero en términos fiscales, legales, no lo pueden llevar. Mientras tanto, desde la montaña, Marco dice, sea como sea, tintado. Oye, Marquito, te perdiste todas las cosas hermosas que dijo el profe de ti hace un ratito. Sí, vale, qué lástima, qué lástima. Bueno, lo puedes siempre agarrar, ¿no? Wow, los Bulls ganaron varios títulos con un 5 inferior al que veo allí. Marco empezó a tomar temprano, definitivamente. Bastante. Pero bueno, Capi, chicos, ¿viste? No sé el origen de la fuente, tú me dirás si es confiable o no, pero Elkan se pasó por Turín a ver el juego entre los dos equipos y dejó una ampliación de capital de 80 millones. ¿Viste lo que publicó Tuttosport? Eso lo publicó Tuttosport. ¿Te ríes, profe? Entre 80 y 90, ¿no? Se le cayeron estaba pasando por ahí por el estadio y se le cayeron del bolsillo 80 palos. ¿No? Y en su casa, ¿por qué me falta tanto? Abrieron la billetera y el coño, mi amor, tú me agarraste aquí 80. Cuando se puso la camiseta, se le cayó ahí. Hay que darle crédito a... Cuando se puso la camiseta, se le cayó. Le sacó un fajo. Pasé mercado. Chiellini por ahí. Y decían que como Lee tenía la tarjeta de crédito de este carajo y realmente... Cada vez que el carajo va a Turín, le sacan una ampliación de capital. Lo bolsiquean. Por eso es que el carajo no quiere ir nunca. Exacto, y la gente se queja de que el tipo nunca está. Ya sabemos por qué. Por eso no va tanto. Ya saben por qué no. Solo manda correos. Yo no sé qué fuente, esa fuente, ¿cuál es la fuente, Capi? ¿Es confiable? Es Tuttosport. Bueno, Tuttosport publicó. Es medio confiable. Déjame ver. La Juve, aumento de capital. En septiembre se decide. Ojo, en septiembre se decide. Pero sí, Daniele Galoso. Ya vemos por qué, señores. Estas cosas no pasan en aislado. Exacto. Llega el hombre, va para Turín, al día siguiente se acelera la operación Colomoni. Día subsiguiente, ampliación de capital 80 millones. ¿De dónde cree que usted que sale el dinero de Colomoni? Así es. Pero la gente dice que no le importa a la Juventus. Le importa a la Juventus de su manera. Se le cayeron ahí, huevón, y lo agarraron. Que por cierto, el 5 que decía Marco, usted sería Jordan, Pippen, Dennis Rodman. ¿Cómo se llama el piloto? El piloto, el chiquito. No, ese es el del Utah Jazz. Ese es el del Utah Jazz, que juega con Karl Malone. Nos falta, había uno que tiraba de 3 también y el piloto. Ese es el quinteto de... El profe está empeñado en hablar de cualquier cosa menos de la Juventus. Tampoco hay mucho que hablar. Pero si lo comentó Marco, estoy alargando el comentario de Marquito. Mira, yo quiero, no, porque aquí hay buenos comentarios. David Bach de Douglas Luis se va por 30, así es. Si es así, se me hace una cifra absurdamente baja, me imagino que es lo que dice. Marco Di Santo nos había dicho, ¿qué prefieren, Douglas Luis o Riley? Yo no lo sé, creo que Douglas por lo que veo tan malo. Víctor Oviedo, chicos, ¿hasta cuándo debemos esperar por Cup? No podemos dar el lujo de esperarlo. Y Daniel Cejas nos dice, mucho Colomoni, pero con la salida de Nico, ¿alguien me explica qué va a pasar con la banda derecha? Joao Mario no está ni cerca de ser suficiente. Y ustedes quieren hablar del Gareca y de Pippen y los Red Bull, o sea, lo loco. ¿Por dónde empezamos?
Implíquele a Daniel Ceja, ¿qué vamos a hacer con la banda derecha si Nico González termina yéndose al Atlético de Madrid? Sabor. La verdad que Nico ahí no hace mucho tampoco, ¿ah? Aquí Sí, está la verdad es Oliver. que Es tampoco no hace Kerry, mucho. Como Kerry carrilero no Cartwright. hace nada. No se muestra mucho por la banda, tampoco no ha hecho. Si no Bueno, lo puede pero ¿quién hacer ni tenemos? O en sea, se va interior, Nico y nos queda Conceição. Sabona. Sabona. No, Nico González, Nico González. Joao Por eso, Mario, porque nos hacemos- queda Joao Mario, Joao Mario. Sabona. No, Sabona no juega ahí. Sabona no Bueno, juega. no Bueno, hay si, nadie ju- más. si juega de central izquierda con Tudor, puede ser el carrilero derecho sin problema. Sí. No. Si No, acaso McKennie, McKennie. McKennie es la respuesta McKennie. a todo. A A todo. todo. O sea, McKennie McKennie va a es- ser jugar todo otra vez. Sin renovación. Dusan Blajovic puede jugar ahí. Selecciona a Gregorio McKennie también. También. Claro, No está ahí Diego, porque si pregunta no de ya Molina. hubiese puteado. No está No, Diego. no, ese está. Marco, ¿dónde está Diego? Marco, ¿dónde está Diego? Mientras ¿Por qué no tanto, está en tenemos un nuevo sintonía? seguidor también en Twitch, Marco Filmmaker. Bienvenido, gracias por estar, de verdad. No sé. Mira, Marco está. ¿Qué puso aquí? Ferragosto, arranqué hace mucho, ya ni me acuerdo. Esto cuando le dije que ya había empezado a beber temprano, imagínate. Por ¿Cómo debe ahí, estar Dieguito? por ahí leí Shegrova, ¿puede ser? ¿No? Nah, ¿Sí? ¿No? Zegrova es el fichaje de Ese Porque ya eso lo es- tiene en Marsella. Ese es por de derecha, Pep. ¿no? Beppe está Claro, A mí, empujando a que a mí me gustaba traigan ese a De Segrova. Grova. Está obsesionado. Lo va a fichar Sí. Pepe para él, para su canal de YouTube. Desde hace un par de meses lo escucho Grande, hace tiempo Beppe. que dice Shegrova. No, de hace años Shegrova, le Shegrova. gusta. Sí. Pero a mí me gusta ese jugador. A nosotros cuando jugamos contra él, Es bueno. nos Jugamos destruyó. contra él, ¿no? con- Jugamos Sí, contra él. nos vacunó también. Sí. contra nosotros todos se vuelven Messi, Maradona y Cristiano Ronaldo juntos. Esa es la otra. Nosotros tenemos esa capacidad. Chicos, lo publicamos en la mañana sobre Kolo Muani, pero les quería traer noticias de ahorita. Lo había dicho Nico Skir en su canal de YouTube, que al final se había llegado a un acuerdo por Kolo Muani de entre 50 y 55 millones. Lo confirma tanto Michele De Blasis como Fabrizio Romano. Contactos cotidianos, al final será un préstamo con obligación de compra a 55 millones totales, incluyendo bonus. Así que, pues lo dijo primero Skira hoy en la mañana, todos empiezan a confirmar esa cifra. Todo apunta que Kolo Muani en efecto está muy, pero muy cerca de llegar a la Juventus, o de regresar a la Juventus más bien, ¿no? Su fichaje me hace acordar a la novela de Locatelli, de que estaba muy cerca y nos demoramos, y todos los días era, ya está más cerca. Cada Mira vez qué más bonito, cerca. mira qué bonito este mensaje de Espinosaurio 10. Hola, quiero empezar a seguir a la Juventus por lo que los conocí a ustedes. ¿A qué podemos aspirar en este mercado siendo optimistas? Alguien que nunca ha seguido a la Juventus, que apenas ahorita está siguiendo a la Juventus. ¿Qué se puede esperar de este mercado? Tato. No mucho de esta oportunidad. Lo que pasa es que, mira, te voy a decir algo. Si recientemente has comenzado a seguir a la Juventus, quizás no habrás visto que el año pasado se hizo un mercado de locos. O sea, el año pasado llegaron creo que a 11 jugadores nuevos. 16. Y como suele suceder en estas cosas, pues algunos nos salieron bien y otros no tan bien. O sea, ya este año se trata más de tratar de continuar acoplando todas esas cosas del año pasado y no tanto sobre traer gente nueva. Entonces, el foco ahorita es salir de algunas de esas cosas que no salieron bien y traer aire nuevo que pueda ayudar a sustituir a esas personas. Pero el mercado grande ya sucedió el año pasado. Bastante grande. Sí, bastante de acuerdo. Muchos errores ahí, ¿no? Chicos, ¿algo más que añadir? Piero, Tomás, Enzo. Yo creo que lo que te puede traer este mercado son cálculos renales, y caída del cabello y ataques de ansiedad. No, mentira. Sí, o sea, ¿Cómo puede decir esto si trajimos a Crazy Train? en línea con lo que dice Tato, o sea, en verdad este mercado estamos pagando muchos de los fichajes del año pasado, ¿no? Entonces eso también afecta el mercado. Yo creo que de verdad ahora lo que vamos a hacer es completar por ahí lo que le falta a Tudor
y nada, ¿no? Ver qué pasa. Tommy. Yo creo que el secreto está en aspirar a no aspirar nada. No sé si me voy a explicar. Muy positivo, Low ¿no? expectations. Ese es el secreto de la felicidad. Uno de los secretos de la felicidad en la vida es las bajas expectativas. Muy bien. Yes. Ya el año pasado fue muy fuerte. Pero Y es el un- año pasado estaban todos loquitos. Ay, Por las Mota, el nubes, 2-7-1-5. Se pero fue el anticalcho, se fue Allegri, ahora sí va a florecer todo. Y ahí está. Bueno, cuando- mismo resultado. y cuando empezaron los En cambio, empates, este año está todo el mundo como anestesiado porque, digamos, entienden ya más la situación, no hay demasiada confianza en el técnico, no hay demasiada confianza en la plantilla, no hay fichajes nuevos, no hay absolutamente nada. Entonces, Me parece yo creo que espectacular. Exacto, Lo ¿no? personal, A mí me parece muy espectacular. bien. Me parece muy bien todo esto. En efecto, yo estoy de acuerdo contigo, Tato. Yo creo que era hora de madurar un poquito, ¿no? En términos de fanaticada y, o sea, yo entiendo el punto, ¿no? Ahorita se fue Espinosaurio 10, pero digamos, no es fácil en términos de comprender la situación, especialmente si apenas está llegando a la Juventus, porque han pasado cosas externas que nos han afectado. Y hay gente que independientemente piensa que porque nos llamamos la Juventus, entonces tenemos que estar gastando una millonada en todo, cualquier tipo de jugador al estilo Premier League. Pero a mí me parece que lo que está haciendo Elkan ahorita, en este momento, es quizás lo más Juventus que ha hecho en mucho tiempo. O sea, él está hablando de balance financiero, de sostenibilidad económica, pero victoria. O sea, ir a ganar, ir a ganar, ir a ganar. Que era algo que el año pasado no se hablaba tanto así, ¿no? Por lo mismo de que el mismo director técnico decía que no estaba obsesionado en ganar. Pero me parece que ha habido un cambio interno dentro de la gerencia importante y también la misma fanaticada de tener un poquito más los pies en la tierra, de regresar quizás a esa gente que éramos antes de la seguidilla de 9 Scudettos seguidos. De saber que los Scudettos, las victorias se tienen que trabajar duro para ganar. No se ganan solo por llamarte Juventus, porque yo creo que al final de los 9 Scudettos hay gente que pensaba que solo por llamarte Scudetto, llamarte Juventus te ganaba. Porque antes los jugadores rendían más tipo Vidal, tipo Sturaro, tipo Padovín. No sé, prof, tú resaltas por qué. interesantísimo, ¿no? Interesantísimo lo que comenta David Back. ¿Qué pasa? O sea, porque al final, ¿qué pasa dentro de la Juventus? Antes Tato lo comentaba al revés, o sea, cualquier tipo que llegue, nosotros los hacemos mierda. Y antes era al revés, llegaban tipos ahí blanditos y los hacíamos crack. ¡Marquito! No, Allora, cazzoni, no, avete finito di dire stronzate. ponme al lado de Marco, mira, somos gemelos, mira. ¿Viste? Es que yo te vi ahí Mira, y no igualito, pude, dije, igualito, mira. yo quiero ser como el profe y me puse igualito y entré con una cita, culta, ¿sí o no, Capi? Por supuesto. ¿Dónde? ¿Por qué? Nunca más se vio. ¿Dónde está el Barba? No lo sé, hace tiempo que no lo vemos. Hay que escribirle al Barba, hace tiempo que no lo vemos. Sí, tienes Es razón. una Hay que pedirle lástima que porque, escribiera. bueno, podrías ponerlo ahí, ¿eh? Sí, lo tengo aquí. Ahorita te lo pongo. ¿Tienes todavía el clip? Sí, Por sí, supuesto. qué bueno. Yo voy a borrar eso. Allora, cazzoni, avete finito con sta stronzata? Ese es buenísimo siempre. Marquito, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? tal ese Ferragosto? ¿Bien? Bien. Se comió, se tomó, se hizo todo lo que se tenía que hacer. ¿A dónde te fuiste a festejar el Ferragosto? ¿Te quedaste por ahí? Por aquí, por las colinas alrededor de Turín, fuimos a un sitio a Para hacer montar, clásica. no les puede dar un poquito de calor a estos turineses que súbito van a la buscar en la montaña, deben pasar frío todo el año, te lo dije yo. No, nosotros fuimos a la colina, no a la montaña, está por el otro lado. Por un lado tenemos las montañas, por el otro tenemos las colinas.
Estuve por la zona de Chieri. Ah, Y vale, ¿qué te bueno, comiste? bueno, parrillada clásica. Bracciole, costine, salchicha, lo de siempre. Vinito, cervecita. Estábamos ahí con unos cuantos personajes. Algunos no sé si regresaron a casa porque estaban un poco en dificultad cuando me fui, pero bueno, todo regular, todo normal. Un Alguno de, ferragosto de de... los clásicos, Marco, alguno de los personajes clásicos No, estaban. no, 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 no. No estaban. Estaba con gente más bien que no que he conocido hoy. No, no conocía a todos, pero una buena pandilla. Estábamos ahí, ¿sabes? Gente que sabe, gente que no tiene miedo a tomar lo justo. Esas cosas de siempre. Qué espectáculo. Bueno, Marquito, estamos Bueno, hablando un poquito del calciomercato de la Juventus. Se va Douglas qué Luiz, lo van bueno. a reemplazar con O'Reilly. Llega Kolo Muani. Parece que Nico González se va a ir para el Atlético Madrid. No lo van a reemplazar con nadie por ahora. No podemos fichar lateral derecho hasta que se vaya Savona. ¿Alguna opinión? Bueno, no digamos que Nico González, bueno, buen chico y todo, pero si conseguimos sacarle un par de unos ingresitos de ahí para hacer un poco de mercado, me parece bueno. Si conseguimos venderlo sin perder demasiado dinero. Justo porque en este momento me parece que estamos bastante cubiertos en la zona de Nico. Nico lo pondrían de carrillero, no me parece su rol natural, así que podría ser algo que nos va bien a nosotros, le va bien a él, todo bien. Pero justo porque me parece todo bien, no sé cuánto sea verdad. ¿Qué me dices, Capi? Tú que estás por ahí, estás por ahí mandando, o sea, reportando noticias, eres un payaso, lo leí hoy en Twitter, eres un payaso que reporta cosas que no son. Payaso. ¿Viste, no? ¿Viste cuánto me quiere la gente? Lo vi. Te dijeron que eres un payaso, que reportas solo mierda, todas esas cosas, que quizás sea verdad, pero lo pasamos bien de todas formas y el tipo es un amargado. Eso es la verdad. Eh, no, por otro lado, yo creo que con Kolo Muani yo me conformo con el mercado. Estamos bien. No quiero que se vaya ahí desperdiciando recursos, fichando a gente que no son ni carne ni pescado, como decimos aquí. Y por el otro lado, no lo sé, yo mismo, aquí mismo, en este mismo cuadrito, mandé Douglas Luiz a un lugar que siempre dice Cano, ¿no? ANB. Pero la verdad, por cómo estamos, o sea, estamos seguros que en este momento no valdría la pena tratar de darle un chance más a Douglas Luiz. O sea, nosotros estamos buscando exactamente un perfil que tenga las características de Douglas Luiz, que tenemos en casa y deberíamos venderlo a Premier League perdiendo hasta dinero, que nosotros lo pagamos, no sé, unos 50 millones y lo deberíamos vender en 30. O sea, no me parece que tenga mucho sentido. Yo, como digo, desde el principio, a mí me gustaría que se utilizaran los recursos que tenemos en casa para entender realmente qué tan buenos o malos son estos jugadores, porque nosotros tenemos mucho material que todavía no hemos entendido qué es. Así que yo, uno como Douglas, como dice mi querido profe, desde el año pasado, al final, si vamos a buscar gente que esté técnicamente a un nivel superior al interior de nuestro plantel, Douglas ahí está. Está claro que hay que verlo cómo cuál es el desempeño, si este año les dan ganas de correr o todavía solo quiere pasear, si habiéndolo dejado con la novia igual se centra un poco más en la cancha, si no habiendo más un técnico como Motta consigue ser un poco más amigo del técnico y jugar un poco más, no lo sé. Es un objeto misterioso el Douglas que a mí me gustaría tratar de ver, de poner a prueba en un contexto distinto como el de este año. Sobre todo porque el mercado, como te digo, el mercado está bloqueado. Lo que se va a buscar es
central, el volante del Lecce de hace 2 años por 50 palos, no me parece una ganga, digamos, ¿no? Entonces, yo no desperdiciaría recursos ahí y trataría de darle un poco más de chances a esa gente que no ha rendido el año pasado, pero que cuando lo fichamos estábamos todos contentos porque en otros lugares habían demostrado estar a un nivel alto. Él, como Cop Miners, como toda esa gente. Vamos a ver, no lo sé qué piensan ustedes. No, estamos bastante alineados. Justo prácticamente dijimos muy parecidas las cosas porque, o sea, pensamos, ¿no? Pero al final creo que tanto él como la Juventus ya no tienen interés ni siquiera intentarlo. Yo creo que ahí el problema, que después vas y tienes que gastar dinero para reemplazarlo con alguien que a nadie en particular llama la atención, que es este O'Reilly, que ya lo apodamos O'Ramsey, porque prácticamente está haciendo el mismo recorrido de Ramsey. Y la verdad es que No tengo ni idea porque mi culpa no pude ver el mercado análisis del profe del lunes, así que no sé nada de O'Reilly. Eso queda ahí. Voy informándome ahora en cuanto tenga un momento, voy a verlo porque yo solo me fío de los análisis del profe. Y ya sé bien, ya sé bien. Ya estoy totalmente en contra de Yul Mandelli. Fíjate, ahora vamos a ver qué tengo que hacer con O'Reilly. Tengo que ver el profe que me dice. Perfecto. En contra, siempre en contra. Siempre en contra. Wow. Siempre en contra. Miren, chicos, volteando la página un poquito, creo que cubrimos bastante ya el calciomercato. Previa para el amistoso de mañana, ¿no? Que es el amistoso, digamos, más serio que hemos tenido hasta el momento, ya que está a la puerta del comienzo de la nueva temporada. Tenemos una alineación probable publicada por Sky Sport. Obviamente, tomémoslo con pinza, yo creo que sabremos más al final, más cerca del comienzo. Pero sería esta, déjenme quitar el banner para que lo puedan ver. Di Gregorio en puerta, el típico 3-4-2-1 de Tudor, que como dijo el prof, no importa que tengamos todos los necesarios para jugar en línea de 4 atrás, hay que jugar con 3. Entonces, Di Gregorio en puerta, línea atrás, Kalulu, Bremer y Kelly, y el medio campo sería con Joao Mario y Cambiaso en las bandas, y adentro Koop Miners y Thuram, o Koop Miners y Locatelli. Está confirmadísimo, bueno, según Sky Sport, que Koop Miners va a ser titular también porque lo dijo el mismo Tudor. La delantera es digamos, la de lujo que tenemos ahorita, con Seisao, con Yildiz, y en la punta Jonathan David. Prof, empiezo contigo, aprovecho tu insight técnico y táctico. ¿Qué te parece esta alineación y qué te esperas ver en este amistoso contra el Atalanta? Bueno, como bien decía el bueno de Tato, que Koop Miners se quite la capa de invisibilidad y empiece a mostrarse, ¿no? A entrar en ritmo, a entrar en fútbol. Digamos, dentro de todo el peo Koop Miners, yo creo que jugar en esa posición, en el medio campo de dos, sí o sí le obliga a entrar en contacto con la pelota, a entrar más en juego, a hacer duelos, a correr para adelante, para atrás. Coño, tiene que aparecer sí o sí. Y bueno, vamos a ver esta Atalanta de Juric. Yo creo que este año el Atalanta va a ser el gran flop de la temporada, porque luego de tantos años de Gasperini y con este mercado que están haciendo, que están prácticamente vendiéndose todo el equipo, se vendieron a Ruggeri, se vendieron a Retegui y se van a vender a Lukman. Yo creo que el Atalanta este año va para abajo. Juric, a pesar de que trata de practicar la misma filosofía, digamos, es un Gasperini 0.5, digamos, un Gasperini que no lo logró, y el Atalanta. ¿Cómo? Perdón, Tommy. Un Gasperini de Temo. Un Gasperini de Temo, tal cual. Y bueno, entonces yo creo que es un amistoso interesante antes del inicio de la temporada, y me parece bien que Koop Miners juegue sus 60 minutos. Y bueno, y a ver si poco a poco entra en juego. O sea, sabemos que se va a quedar. Sabemos que en algún momento fue un buen jugador, coño. Es un tipo que hay que tratar de rescatar.
Y luego en el segundo tiempo, cuando entren las segundas líneas, yo haría lo mismo con Vlahovic. Yo metería a Vlahovic, que también, porque al final, si se va a quedar, de alguna forma tienes que involucrarlo. Porque, ¿qué va a hacer? ¿Va a poner 12 millones en la tribuna? Tienes que ponerlo ahí a jugar, que se caiga coñazo. Y como siempre digo, antes de caer, pasar por el cuartico, lo saca del cuartico y lo lanza a la cancha. Tomás. Bueno, comparto la opinión del profe en que hay que ponerlo, pero ahí en el medio campo, o sea, me gusta que entre en contacto con el balón, pero si llega a desaparecer Koopmeiners, pues Tudor se gradúa, se termina de graduar de ingeniero constructor y hace tremenda autopista, porque Koopmeiners desaparece y no hay nadie en el medio, solo queda uno. Ese es el problema en defensa. Pero bueno, esperemos todo salga bien. Pues estos partidos están para probar y es lo que hay que hacer. Nos guste o no, es lo que me gustaría que probara con 4 atrás y 3 en el medio, pero eso como que todavía no se le ha ocurrido. Esperemos que llegue Nuno Espíritu Santo como a Douglas Luiz y le diga, mire, si ponemos 4 atrás y 3 en el medio, ¿qué te parece? Algún día pasará, espero yo. Ay, qué vaina. Piero, voy contigo. Mañana va a ser un partido interesante, ¿no? Vamos a ver a Bremer en una exigencia un poquito mayor contra este equipo. Creo que Coop se me da miedo. Va a tomar los hilos, ¿no? Va a tomar los hilos de medio campo, en realidad, porque Locatelli es el que en teoría siempre se muestra para recibir el pase y para darlo. Así que veamos, ¿no? Veamos qué tal le va. Y si mañana Douglas Luiz no está convocado, eso quiere decir que ya es un adiós. Es un adiós. Ojalá que lo convoquen. A mí me hubiera gustado, honestamente me hubiera gustado ver un Thuram Douglas Luiz en el medio campo, ¿no? Hubiera sido interesante. Y ya, eso, yo creo que va a ser un partido bastante bueno para medir los niveles. Eso. No, yo creo que mañana, no sé si sigue Marco ahí para preguntarle a él, pero si no, Sí, les doy a mí. estoy. Dime entonces, Marco, ¿qué te esperas para el partido de mañana y qué te parece esa Bueno, alineación? bastante alineado con lo que dijeron ellos. O sea, yo, como decía antes, la tarea es tratar de recuperar ciertos jugadores y mañana creo que el jugador que llama más la atención de todos es el buen Koopmeiners, porque es el jugador que, ¿sabes? Si nosotros consiguiéramos recuperar a un Koopmeiners que fuese un jugador de nivel en este plantel, o sea, como haber hecho un fichaje importante sin gastar dinero. Y yo, que soy un hombre Koopmeiners, un gran fanático de los hombres libres y sonrientes, espero realmente que Koopmeiners, después de un año como objeto misterioso, consigan encontrar su puesto en la cancha. Y yo, sinceramente, creo que es más fácil que en este esquema lo encuentre ahí entre los dos del mediocampo, más que en los dos detrás del delantero central. Koopmeiners sería una mezzala. Y ahí, como dice el prof, debería jugar en un mediocampo de 3 y jugar en una posición de, ¿cómo se dice?, de interno. No de volante, sino de interno. Pero en este esquema de acá, yo veo un Koopmeiners más útil en los dos del mediocampo que no en los dos detrás del delantero. No sé qué me dice, pero es verdad que por lo que hemos visto en la Juve es un riesgo y tiene razón, creo que Tomás estaba hablando antes de que si te desaparece un Koopmeiners ahí hace y su desempeño, su rendimiento es el del año pasado, es como dejar una autopista para entrar a nuestra área. Pero por el otro lado, o sea, Koopmeiners durante años ha demostrado un óptimo nivel y solo el año pasado ha fallado. O sea, podría también ser que le ha costado ambientarse y todo, pero sí, Koopmeiners es el elemento que más que todos tiene que darnos respuesta en un amistoso como el de mañana. Los demás más o menos sabemos lo que pueden dar y no son tan bajo juicio como él.
No sé, chicos, o sea, yo entiendo el punto, estoy bastante de acuerdo, pero yo creo que el amistoso de mañana es mucho más importante del resto de amistosos, porque o sea, estás literalmente a 7 días de que empiece el campeonato. Entonces, o sea, no es un amistoso contra la Reggiana al principio de la preparación, no es un amistoso contra la Juventus Next Gen ahí en casa, o el mismo Borussia que al final cambias a todo el equipo en el segundo tiempo. Yo creo que lo que va a estar buscando Tudor es continuidad, ¿no? O sea, no, que la mayoría de los jugadores estén pudiendo terminar los partidos, ver un poco el trabajo que se hizo, y si realmente va a probar a Koopmeiners ahí, yo lo siento casi como una última playa. O sea, quizás soy demasiado pesimista, pero yo creo que a Koopmeiners ya no lo recuperamos. O sea, yo creo que Koopmeiners algo pasó y olvídate. O sea, ese va a terminar yéndose de Italia y se renacerá en otro lado, pero yo estoy muy de acuerdo con quien dijo por ahí que es el nuevo Arthur de la situación y creo que nos va a decepcionar una vez más. A mí me preocupa mucho que un jugador que tú pagaste 60 millones por él, que fue el mejor mediocampista de la Serie A cuando lo compraste, premiado por la Serie A, no estoy inventando vainas yo, se desaparezca contra la Next Gen. O sea, nosotros jugamos con 10 jugadores contra la Next Gen. Koopmeiners no estaba. Esa vaina es súper preocupante para mí. Y mañana vamos a jugar contra su ex equipo. O sea, si mañana contra su ex equipo, después de todo lo que pasó, después de todo lo que él dice que, bueno, supimos que le hicieron, que no lo permitieron dejar ir, después de todo este peo, y si mañana realmente no sobresale, no muestra realmente lo que puede hacer, ¿qué nos queda? O sea, no No sé. O puede sea, ser, Joshua, es una opinión válida de todas maneras, pero esperemos que no tenga razón. sí, no, Esperemos igual, que o se sea, equivoque. yo espero equivocarme, por Sí, sí. supuesto, porque, o sea, es una inversión Viste importante que se que, hizo. Lo mandamos a la que Girona. mandaron una carta desde la Federación Africana de Fútbol que llevó Didier Drogba al Atalanta para que liberen a Lookman. No te lo puedo Como que creer. es que Pero ¿qué Didier tiene que ver Didier Drogba, ¿qué Drogba? hace? No es ni siquiera nigeriano. Porque no sé, debe ser algún directivo de la Federación Africana, y vaina, entonces le llevaron unos documentos para que liberaran, entonces, así como la temporada pasada fue liberen a Koopmeiners, esta temporada es liberen a Lookman. No, pero la temporada pasada era liberen a Koopmeiners, lo decíamos los Juventini. Todo lo demás celebrando de que, miren a los imbéciles de la Juventus que no se pueden llevar a Koopmeiners. Ahora que Lookman, el Atalanta, no lo quiere vender por menos de lo que pide. Pobre Lookman. Miren los malos del Atalanta. Hay que mandar a Didier Drogba en representación de todo África a pedir que lo liberen de cara a los bonachones Sí, del Inter que quieren pagar menos de lo que pidieron. teníamos que haber mandado nosotros no sé, a Adri en representación de todos los holandeses a liberar a Koopmeiners. No, no es una cuestión de nosotros, prof. Creo que estás perdiendo mi punto. O sea, es una... Ni me meto ahí, pues. Es como los venden los medios. No me meto en eso mejor. Chicos, pronóstico para mañana. Yo sé que es un amistoso, etcétera, pero ¿qué les gustaría ver en términos de resultado o no importa el resultado? Lo que importa es que se sumen minutos a las piernas. Tomás. 0-0, vamos a ver una hermosa autopista. Marco. Ni idea, me importa poco. Yo quiero ver alguna respuesta solo y ver jugadores que están entrando en forma, que tengan un nivel. Y para mí el fútbol en agosto siempre, o sea, en términos de resultado no cuenta nada y no me importa el resultado. Está claro que si vas allá y pierdes 3-0 contra Atalanta, hay problemas, pero si te hacen un partido que convence, el resultado por una vez no cuenta nada, así que concentrémonos en hacer un buen partido, en hacer la tarea, en hacer lo que Tudor dice, en probar vainas nuevas y espero que nos empiecen a llegar respuestas. De los amistosos que hemos visto hasta ahora, algo bueno se ha visto, sobre todo en Dortmund, del primer tiempo. Así que espero que sigan por ese camino y
y vaya creciendo el equipo como estoy deseando desde el principio del mercado. O sea, que la gente que tenemos ya, más que los nuevos fichajes, vayan creciendo y demostrando que no están jugando en la Juventus por error de alguien, pero que se le había visto algo y que pueden realmente ser jugadores que den la talla con esa camiseta. Que no es fácil, y a veces hace falta un periodo de ambientación, y espero que la situación del año pasado hemos visto que era una situación de confusión total desde abajo hasta arriba. Y eso yo creo, sinceramente, que la situación general haya influido bastante en el desempeño del equipo y singularmente en los jugadores. Ahora que me parece haber una estructura un poco más estable, parecería, no sabemos nada todavía, pero me parece que se haya una estructura un poco más estable, un equipo dirigencial que trabaja un poco más de la mano del equipo técnico, que el año pasado me parecía un poco todo en la mano de Mota, Mota haz lo que tú quieras y a los que están arriba no le importa. Este año me parece que haya un trabajo un poco más de equipo, ¿no? Y espero que eso nos dé unos buenos frutos. Mañana es importante ver si las piernas ya están un poquito más descargadas, ¿no? Yo creo que el trabajo de carga, como explicó Tudor, ya terminó y ahora empieza la fase un poco de descarga física y que las piernas empiecen a girar un poquito más rápido, que la pelota empiece a correr un poquito más rápido. Que los jugadores ya lleguen a meter a 60, 65 minutos, los que todavía no lo han hecho, y ya hay que dar a una semana, que la semana que viene ya empieza la semana de preparación del partido, ya terminar de descargar, terminar de estar a punto y preparar el partido de Parma, que bueno, también me parece positivo que le hayan dado el golpe Leoni al Parma y que nosotros seamos el primer rival, porque quizás todavía estén un poco buscando cómo solucionar. Probablemente juegue Balog en el lugar de Leoni, pero es básicamente una defensa totalmente nueva e inexperta, con la cual no deberíamos tener inconvenientes en ganar ese partido. Bueno, pero con Leoni era igual. Jugó 900 No, minutos. bueno, pero sí, pero Leoni por lo menos era el, digamos, el pilastro, ¿no? Por más que la joven edad, y era el que supuestamente tenía más nivel. Después ellos ficharon un par de chicos nuevos ahí en la defensa. Tienen entrenador nuevo también. Entonces, bueno, importante, digamos, tener un primer partido bastante accesible como ese de Parma. Quería decirle al amigo que se suba a la camioneta. César, súbete, que nos divertimos. La camioneta es lo mejor que hay. Siempre la camioneta Juventus, ¿eh? Marco es tremendo piloto. Mire, señores, se me está descargando el celular, los tengo que dejar. Dale, Un Marquito, un abrazo, abrazo. súbanse a la camioneta, súbanse. Nos Hay vamos espacio para todos. Chao, yo todo. también me voy, Marquito. Chao. 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 Me voy. Bueno. Saludos a todos. Chao, prof. Chao, gracias por Chao, estar prof. también. Piero, cierro contigo entonces con cómo está, qué te parece, bueno, perdón, el marcador que te esperas para el partido de mañana. No sé, la verdad. Yo creo que un cortomuso, así como para recordar viejos tiempos. No sé, yo creo que más allá del resultado, lo que sí quisiera ver es mejoras en el juego aéreo, ¿no? Tanto defensiva como ofensivamente. Que creo que sí es algo que sería bueno ir viendo, al menos mejora, porque estos últimos amistosos hemos visto que todavía nos está costando un poquito, ¿no? Nos está costando un poquito esa falencia que teníamos la temporada pasada, que ya se note mayor posicionamiento de los jugadores en la cancha, ¿no? Porque a veces se cometen unos cuantos errores que no se deberían cometer a nivel de posicionamiento. Y fuera de eso, creo que lo más importante para mí es ver a Bremer. Quiero ver a Bremer contra un rival que tenga un poquito más de nivel
Y por ahí ver a David, ¿no? Cómo reacciona ante una marca un poquito más férrea también, ¿no? Porque esta marca es diferente, ¿no? A la que tuvo en el Borussia, a la que tuvo en el Regina, a la que tuvo contra la Next Gen, ¿no? Entonces, porque los va a enfrentar después, ¿no? En otro momento. Claro. Entonces, eso, ¿no? Eso es lo que me interesa. Y bueno, Cup Miner, yo creo que en verdad no espero nada de él. Creo que esa es la mejor opción. No esperar nada. Y dejar que él mismo nos muestre qué puede hacer, ¿no? Eso, ¿no? Nada Muy más. bien. Bueno, el chat, David Bag nos dice, gana la Juventus 2-1, gol de Yildiz y de Iceman. Capo dice, si el Capi pierde la esperanza con el hombre libre, ¿qué puedo decir yo? César Moyano, yo creo que esta temporada solo será una temporada 24-25 2.0. Nino Baclini, mañana me gustaría ver que Tudor está seguro con su 11 titular y su esquema. Víctor Oviedo, yo me mojo por mi equipo, ganamos 2-0, goles de Douglas Luiz, ojo, y de David. Alessandro Black, de un amistoso obtener ideas claras, compromiso, exigirle de más para próximos de un inicio de temporada. No quiero lesiones tontamente. César Moyano se espera un 2-2. Jonathan Lorenzo, una victoria por la mínima, 1-0. Ojalá debute la red Jonathan David. Nelson, ¿no? La Salud Pueblo me dice algo que vamos a ganar, pero Cup no sé por qué para defenderlo con Mota de los fichajes. Solo se vio un poquito mejor con Seisao y Kalulu. Los demás, no sé, con Tudor. ¿A qué hora juegan? Mañana el juego es a las 8:45 p.m. de Italia. Será transmitido por DAZN en Italia, quizás también fuera de Italia, pero fuera de Italia seguramente lo va a transmitir OneFootball. Entonces, el enlace se los voy a poner aquí, el enlace para que lo tengan, se los pongo en el chat, de esa forma lo pueden ver mañana en el enlace que les comparto. No sé si tienen que registrarse a OneFootball o algo por el estilo, imagino que sí, nunca he usado OneFootball, pero bueno, ahí está el enlace. Yo lo ¿Por dónde? Dale, Tomás, un abrazo, ya estamos hablando nosotros. nosotros. Feliz fin de semana. Hasta luego. Cuídate, Tomás, gracias. Un par de minutitos más para irnos despidiendo también del chat. Espero que mejore, ojalá, porque no quiero sufrir con equipo. Ángelo Arpaya, no, si no le podemos ganar a Parma con Leoni, entonces ¿para qué competimos? Leoni no hace diferencia. En efecto, Leonardo Alcántara, hola pueblo, un abrazo para ti, Leo, gracias por estar. Jonathan Lorenzo, véndale a Kelly para tapar el hueco de Leoni y con el dinero buscamos un mejor prospecto. No creo que estén interesados en Kelly. Un gol de David sería agradable, nos dice Oscar Salvador. Jonathan Lorenzo, ojalá vuelva al Bremer prelesión, no lo ha hecho mal, pero no se han vendido con las grandes todavía. Stefan Ricci, ganamos 2-0 mañana y la figura vuelve a ser cambiazo. Ojo ahí, interesante. Por nada, David, por nada, Jonathan, ahí está el enlace, espero lo puedan usar. Desconozco si hay que registrarse, desconozco si es gratis, solo sé que por ahí lo van a pasar fuera de Italia. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros en el directo y también en el chat. Gracias, Piero. ¿Algo que quieras resumir para ya cerrar? Estás en mute, Piero. Estás en mute, Piero. Ok, yo estaba haciendo acá mi monólogo. Todo es culpa de la Juventus. Todo es culpa de Ilco. Nada, que en verdad se quede Douglas Luiz. Me gustaría que se quede. Sé que nos podría afectar económicamente, pero me gustaría que se quede. Y eso, nada más. Y Colo. Va a llegar Colo, no me queda alguna duda. Muchísimas gracias a Galduar, quien renovó su membresía por el 21º mes consecutivo, y muchísimas gracias a Daniel Seijas, quien se volvió miembro por primera vez durante este directo. Gracias a todos los miembros que estuvieron presentes y por ese cariño que siempre nos dan. La invitación es para el lunes. Dudo mucho que mañana hagamos Watchalón, problemas técnicos de mi lado, pero la invitación seguramente será para el lunes, donde el prof hará un match análisis del amistoso. Pásenla rico, disfruten el partido, ya empieza la serie la semana que viene, así que es el último amistoso. Veamos qué nos trae el equipo de Tudor. Buen fin de semana, hasta luego, pueblo, gracias, chao.